para esta flor vamos a necesitar, aquí está la lista de materiales. Como voy a usar el mismo hilo que con el suéter, pues este hilo se llama Arm Soft. Es de Tessiland, igual. El color se llama Libélula. Entonces tiene 65% de baby alpaca y 7% de merino, con 28% de poliamida. Quiere decir que es un hilo muy suave, no pica, es muy rico, muy suavecito. Bueno, ya lo dije. Pesa 50 gramos, que es ligero, y mide 150 metros. Ya les he dicho todas las características del hilo de Tessiland. Entonces vamos a necesitar un crochet de 3.5 milímetros de clover, la tijera, una aguja lanera y marcadores para marcar. Entonces todo eso los voy a poner en la cajita de información y vamos ya a pasar al paso a paso. Vamos a subir 4 puntos cadenas. 1, 2, 3, 4. Y entonces vamos a cerrar esto con un punto deslizado, en el cual vamos a crear un circulito, y aquí es donde vamos a trabajar. Una vez que tenemos el circulito hecho, hacemos un punto cadena y en el mismo vamos a hacer 8 puntos bajos. Hacemos el primero y vamos a poner el marcador y vamos a hacer 8. Hicimos el primero, entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces vamos a cerrar donde habíamos puesto el marcador, lo quitamos y ahí vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto bajo. Ahí. Entonces aquí vamos a hacer de nuevo, vamos a hacer una cadena para subir y vamos a poner el marcador. Vamos a hacer 16 puntos bajos, pero de esta forma. Entramos en el círculo y tomamos hilo. ¿Y ven? Es un punto bajo doble. Vamos a hacer 16. No sé cómo. Ahí. Entonces ahí hicimos 1, 2, para que quede más grueso nuestro centro de la flor. 3, 4, 5, 6 y 16. Ahora quitamos el punto, el marcador y cerramos con un punto deslizado en el primer punto bajo, donde estaba el marcador. Ahí, ¿ven? Entonces,
aquí ahora este hilito. Lo tiramos un poquito y vamos a cortar rente. Tenemos el comienzo de la flor. Ahora hacemos un punto cadena en el mismo. Hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. Opla. Ahora aquí vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahora contamos. En el siguiente punto, no, en el siguiente vamos a hacer un punto bajo. De nuevo, 3 cadenas. 1, 2, 3. En el siguiente punto, no, en el próximo, o sea, saltamos uno por el medio y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3. En el siguiente punto, no, en el otro hacemos un punto bajo. Y así vamos a hacer todo el contorno. Un punto bajo, 3 puntos cadenas, en el siguiente no, en el otro hacemos un punto bajo y recomenzamos. Llegamos a casi al final. Tenemos 7 anillos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y vamos a terminar zafando el marcador y haciendo, bueno, ya hicimos las 3 cadenas y vamos a hacer un punto bajo donde estaba el marcador. Ups, no cabe. Bueno, un punto deslizado. Ahí. Es importante que nos queden 8 anillitos. Ahora vamos a entrar en el primer anillito y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas van a corresponder al primer punto alto. Vamos a hacer 3 puntos altos más. 1, 2, ahí tenemos 2, 3 y 4. Vamos a ir empujándolo porque queda apretadito. Entonces hacemos 2 cadenas. En el mismo punto vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Entonces, en este mismo punto empujamos un poquito, vamos a hacer un punto deslizado. Ahí terminamos este pétalo. Ahora, vamos a entrar en el próximo, igual con un punto deslizado. Y vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a hacer 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. Quiere decir que son 4 con las 3 cadenas que habíamos hecho. 2 cadenas de separación y de nuevo 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4.
En el mismo punto cerramos con un punto deslizado. Y en el arco siguiente entramos y hacemos un punto deslizado. De nuevo, 3 cadenas, 1, 2, 3 puntos altos más, 2, 3 y 4. 2 cadenas de separación y de nuevo en el mismo arco, pues 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Terminamos con el punto, un punto deslizado y vamos a comenzar en la próxima igual. Punto deslizado, 3 puntos cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas de separación, 4 puntos altos y un punto deslizado. Cada vez igual, ¿ven? Que se va formando ya la flor. Pues nos vemos cuando tengamos hecho todos los pétalos. Como ven, son 8 pétalos. Es importante saber que son 8 pétalos. Como habíamos hecho los 8 arcos, pues ahora son 8 pétalos. Entonces, terminamos aquí, sacamos el crochet, viramos por el lado al revés de la flor y vamos a entrar aquí, así, y sacar. Es que vamos a trabajar ahora por detrás de la flor. Vamos a sacar el hilo por detrás y lo alamos aquí. Vamos aquí a hacer un punto cadena. Espero que entiendan que como el hilo es oscuro no se ve muy bien. Hacemos un punto cadena en este mismo punto bajo de aquí y vamos a hacer ahora 5 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora en la próxima punto bajo del otro pétalo vamos a hacer igual. Lo contornamos así por debajo, sacamos hilo y hacemos un punto bajo. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 puntos cadena y en el próximo punto que dividen los pétalos es un punto bajo, entramos el crochet por debajo, sacamos hilo y hacemos un punto bajo. Pues nos van quedando de nuevo arcos de 5 puntos cadena. ¿Qué hacemos ahora? 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo aquí en el centro donde está la división, donde está el punto bajo, lo vamos a contornar y hacemos un punto bajo. De nuevo comenzamos 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos cadenas de nuestra cadenita. Y igual entramos en el próximo punto bajo y lo contornamos y hacemos un punto bajo. Y bueno, vamos a hacer igual. 5 cadenitas, un punto bajo, 5 cadenitas, un punto bajo y así hasta llegar a la primera, que nos van a quedar un total de 8 cadenitas. Pues nos vemos aquí cuando nos empalamos. Ahora llegamos al final de nuestro octavo arco y vamos a, no tengan miedo de doblar la flor,
que eso después se endereza. Entonces, cuando llegamos a este, vamos a cerrar con un punto deslizado. Opla. Y ya tenemos 8 arcos. Bueno, ahora terminamos y entonces vamos a voltear la flor por el derecho y vamos a trabajar ahora en este arco. ¿Ven? Ahora aquí vamos a hacer un punto cadena, y en dentro del arco vamos a hacer un punto cadena, o sea, un punto deslizado, perdón. Terminamos, hacemos un punto cadena para situarnos aquí donde vamos a trabajar y hacemos un punto deslizado dentro del arco. Ahora vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2, 3, que van a ser nuestro primer punto alto, donde vamos a hacer 5, o sea que nos quedan 4. 2, 3, 4 y 5. Y en el mismo arco vamos a hacer 2 puntos cadena, o sea, en el mismo arco vamos a hacer 5 puntos altos más. 1, 2, 3, 4 y 5. Ustedes pueden apretarla, empujarla y ya después eso se va enderezando. Ahora, cuando terminamos aquí, vamos a hacer dentro de este punto bajo que es la unión, hacemos un punto deslizado. Cerramos este pétalo y vamos a entrar en el otro. Entramos igual con un punto deslizado y nos situamos ya dentro del arco. 1, 2, 3, que es nuestro primer punto alto, y vamos a hacer 5. O sea, ese es el primero, el 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas de separación y de nuevo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Terminamos haciendo un punto deslizado dentro de en el punto de separación, el punto bajo de separación. Entramos en el otro arco con un punto deslizado y levantamos las 3 primeras cadenas que son nuestro primer punto alto. 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas de separación y de nuevo 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, de nuevo, cerramos con un punto deslizado en ese punto bajo y luego ya entramos
en el próximo arco y hacemos lo mismo. Es decir, vamos a hacer 10 puntos altos con 2 puntos cadenas de separación en cada uno, que van a ser 8 pétalos más. Entonces los voy a dejar terminar y yo también voy a terminar los que me faltan para componer la flor. Nos vemos. Y bueno, una vez terminado aquí, pues vamos a sacar el crochet y vamos a trabajar por detrás, como la vez pasada. Vamos a entrar aquí y o sea, por detrás de la flor, y sacamos el hilo aquí. ¿Ven? Ahora aquí hacemos un punto cadena y vamos a ir por detrás de este punto bajo de la división de los pétalos y hacer lo mismo. Lo contornamos por debajo y lo sacamos aquí y hacemos un punto bajo. Vamos a trabajar otra vez, vamos a hacer los arcos para hacer nuevos pétalos. Estos arcos van a ser de 7 puntos cadena, van a ser más grandes. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Igual que los otros, en la división de los arcos vamos a hacer un punto bajo. Contornamos el punto ahí, un punto bajo. No tengan miedo de doblar la labor. Bueno, ya se los he dicho otras veces. Recomenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De nuevo, en el próximo punto, ahí hacemos un punto bajo. Y bueno, de nuevo, 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Igualmente, este hilo no es muy ideal para esto porque no sé, es un poco oscuro, pero bueno, yo les voy hablando y les voy explicando. Vamos a preparar los 7 arcos, perdón, los 8 arcos de 7 puntos cadena. Nos vamos a ver entonces aquí vamos a poner se me olvidó decirles porque ponemos en el primero un marcador y así nos podemos guiar mejor. Bueno, pues nos vemos aquí donde pusimos el marcador. Ahora ya llegamos al final de nuestros 8 arcos de 7 puntos cadena. Entonces cerramos con un punto deslizado, es difícil de ver, en el punto bajo donde comenzamos el primer arco. Ahí ya cerramos. Entonces vamos a estirarlo un poquito porque ahora vamos a trabajar así. Vamos a virar la flor y como la otra vez que hicimos, vamos a hacer lo mismo. Vamos a aquí vamos a hacer un punto cadena y un punto bajo. Le vamos a poner el marcador. Ahora vamos a empezar los pétalos. Entrando aquí, vamos a entrar en el arco con un punto deslizado. Y vamos a hacer 6 pétalos ahora. Empezamos con 3 cadenas, que es nuestro primer punto alto. 1,
2, 3, 4, 5 y 6. 2 puntos cadena y de nuevo 6 puntos altos más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ven? En realidad son 12 puntos altos divididos por 2 cadenas. Llegamos al final aquí. Vamos a hacer un punto deslizado en el punto, en el medio, en el punto bajo del medio. Entramos en el arco con un punto deslizado y levantamos 3 cadenas, que son nuestro primer punto alto de 6 que vamos a hacer. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 cadenas y de nuevo 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminamos, o sea, este pétalo cerrando con un punto deslizado en el punto bajo del medio y entramos con un punto deslizado en el otro arco. Y así vamos a hacer 6 puntos altos, 2 cadenas y 6 puntos altos más. Y esto lo vamos a hacer hasta que lleguemos a el marcador. Son 8 pétalos más de 12 puntos altos divididos por 2 cadenas. Nos vemos cuando lleguemos aquí. Una vez terminado el último pétalo, pues quitamos el marcador y vamos a hacer como hicimos ya. Volteamos la flor y vamos a entrar aquí. Para sacar el hilo por detrás. Ahí. Una vez que lo tenemos ahí, vamos a hacer un punto a cadena, un punto cadena, y en este punto bajo vamos a hacer un punto bajo para trabajar ahora aquí. Y vamos a hacer 7 cadenas. Vamos a hacer igual, vamos a hacer 8 arcos de 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el próximo, la próxima división, que es el punto bajo, igualmente vamos a hacer un punto bajo.
hacer 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E igualmente en la división volvemos a hacer un punto. Uy, se nos enreda. Un punto bajo. ¿Ven? Vamos a poner entonces, ven, vamos a hacer igual que hicimos antes. Una cadena de 7 cadenetas, y cuando terminamos en el tronquito hacemos un punto bajo y de nuevo comenzamos las 7 cadenas de las cadenetas hasta que llegamos aquí. Por supuesto van a ser 8 arcos, y es donde vamos a hacer las hojas. Pues nos vemos aquí cuando lleguemos a empatarnos aquí. Una vez que terminamos el último arco, está todo rizado. Voy a contar bien que haya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Pues aquí cerramos con un punto. Vamos a quitar primero el marcador. Con un punto deslizado en el primer punto. Opla. Entonces, como ven, ya tenemos bueno, una vez terminado, entonces volteamos de nuevo la flor y este hilo lo vamos a sacar. Entramos el crochet aquí y lo sacamos por delante. Opla. Aquí vamos a hacer un punto cadena y un punto bajo, que es el tronquito de la hoja. Ahora vamos a hacer 2 puntos cadenas, un punto alto, un punto alto, un doble punto alto, tomamos 2 lazadas y doble, y un tercer doble punto alto. Ahora aquí vamos a hacer un picot. Son 3 puntos cadena en estos 2 hebras del principio de las cadenas. Hacemos un punto deslizado. Hacemos ahora un punto, doble punto alto, otro doble punto alto y un tercero doble punto alto. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos. 1,
2. Hacemos 2 cadenas, 1, 2 y un punto en el centro. Vamos a hacer un punto bajo. ¿Ven? Vamos a repetirlo. Ahora entramos en el otro pétalo. Hacemos un punto bajo, 2 puntos cadena, 2 puntos bajos, altos, perdón, 2 puntos altos, 3 dobles puntos altos, 2 lazadas y 1, 2, 3 y un picot. 1, 2, 3 puntos cadena, un punto deslizado en las 2 hebras del principio del punto cadena, del picot, y ya tenemos el picot. Ahora 3 dobles puntos altos, 1, 2, y 3. Ahora 2 puntos altos, 1 y 2. 2 puntos cadena, 1, 2 y un punto bajo en el último. Entonces esto vamos a repetirlo en los 8 pétalos que hemos hecho. Como les dije, empezamos con un punto bajo, 2 puntos cadena, 2 puntos altos, 3 puntos dobles puntos altos, un picot que corresponde a 3 cadenas y un punto deslizado en la base del picot, 3 dobles puntos altos, 2 puntos altos, 2 puntos cadena y terminamos con un punto bajo. Esto lo vamos a repetir en cada pétalo. Y nos vemos cuando empatamos. La flor está hecha toda una. Cuando lleguemos al empate. Y bueno, una vez terminado el último pétalo, que terminamos el punto alto, el punto bajo, vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos del primer pétalo. Un punto deslizado, un punto cadena y ahora hay que estirarla a ella porque como este hilo también es muy grueso, es más grueso, lo hice con un crochet más pequeño, entonces ella queda un poquito, pero bueno, se van estirando los ahora este hilito con esta aguja que les dije, vamos a ensartarlo
para esconderlo. Por detrás podemos entrar aquí en esta. Aquí le damos una vuelta para acá. Quiere decir que cuando el hilo va y viene, pues se traba. Y bueno, pues más difícil que se zafe. Yo le doy, casi siempre le doy 4 veces. 2 para un lado y 2 para el otro. Depende. Y lo voy a meter aquí. Entonces aquí cortamos rente. Y ven. Ahora sí la podemos estirar bien. ¿Qué les parece? Esta yo la hice con este hilo específicamente para decorar el suéter. El suéter Babalu. Que quiero ponérsela aquí. Puede ella sobrepasar de un petalito para que se vea más. Porque en principio pensé ponerla a un lado, pero me parece más bonito en el centro. Bueno, ustedes me dirán qué les parece. Si quieren hacer varias y colocarlas en diferentes lugares, pues es a gusto de cada uno. Pero yo la voy a poner así. Entonces para eso voy a ponerle fijarla o con marcadores o con alfileres, y pues ya después le voy dando puntaditas puntadas por me parece que le voy a poner mejor con alfileres, puntadas con el mismo hilo por detrás, y se va a ver muy chulo, yo pienso. Queridas crocheteras y crocheteros, lo voy a dejar con esto y les voy a desear muchas que si lo hacen que le quede bien, y yo estoy segura que les va a quedar bien bonito. Y pues si les ha gustado, hagan like, pueden abonarse a mi canal y pueden seguir los tutoriales que voy haciendo en crochet, diferentes cosas. Y bueno, pues les deseo un feliz año, porque el año acaba de comenzar, y pues con todas esas cosas los dejo y nos vemos en el próximo tutorial de crochet de mami. Chao.